Buenas tardes, siendo la 1:08 p.m. de este 16 de abril de 2015, damos inicio a la 10ª sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de este año. Pregunto a la secretaria ejecutiva si tenemos quórum para iniciar la sesión. Sí, pido a los señores comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Edgar Rangel Germán, comisionado presente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Héctor Acosta Félix, presente. En razón de que se encuentran presentes 6 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Adelante, secretaria ejecutiva, le pido favor nos conduzca para el desahogo del orden del día. Someto, para dar inicio, es el orden del día, someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno, de acuerdo con lo siguiente. Tenemos 2 puntos, es la aprobación del orden del día y el segundo punto son asuntos para autorización. Dentro de los asuntos para autorización tenemos diversas resoluciones por las que la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelve 7 solicitudes para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial. En este punto son todas las resoluciones que se refieren a los números de registro Ares TGS número 15 6P1 diagonal 195, Ares PGS MX 15 4R6 diagonal 183, Ares DLP MX 15 308 diagonal 229, Ares PGS MX 15 4R6 diagonal 2014, Ares PGS MX 15 4R6 diagonal 2015, Ares SP NO 15 1G2 diagonal 180 y Ares SPC NO 15 1G2 diagonal 181. Estas son las 7 resoluciones que se ponen el día de hoy a consideración del órgano de gobierno. De estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Seguimos con el orden del día y pasamos al desahogo de cada uno de ellos. En el desahogo de este punto del orden del día tiene la palabra el comisionado presidente. Muchas gracias. Lo que traemos a la mesa, colegas comisionados, el día de hoy es la autorización de los primeros 7 permisos de reconocimiento y exploración superficial. Vamos, antes de iniciar la exposición del detalle de las propuestas de estudios, para poner a su consideración la propuesta de autorización de estos trabajos de reconocimiento y exploración superficial, vale la pena que hagamos una introducción de qué es esto de los estudios de reconocimiento y exploración superficial, de qué se tratan estos trabajos. Bien, estos son los estudios que hacen empresas especializadas que dan apoyo a la industria petrolera. Son estudios que se realizan del subsuelo previo a la perforación. Como dice su nombre, son reconocimiento y exploración superficial, es decir, previo a que se pueda llevar a cabo una perforación de un pozo exploratorio, que son de alto costo, aún en aguas someras, aún en tierra, se requiere una información que permita inferir el tipo de rocas, de formaciones que hay en el subsuelo, a efecto de poder tomar la decisión de dónde perforar. Entonces, se tratan de estudios previos a cualquier trabajo de perforación. Esto, conforme a la ley, no requiere naturalmente un contrato de exploración y extracción porque no es propiamente todavía la actividad de exploración. La ley señala que la actividad de exploración per se es ya la perforación. Estos son estudios previos, reconocimiento y exploración superficial. ¿Qué tipo de estudios son? Son estudios que se realizan sobre la superficie de la tierra o sobre la superficie del mar, que incluyen distintas tecnologías. Más comúnmente escuchamos la sísmica, es la más recurrida, que son ondas acústicas, es una forma de ultrasonido
a la manera que también se aplica en la práctica médica. Es una especie de ultrasonido. Los estudios sísmicos es la más recurrida, pero hay otras tecnologías que también se comprenden en estos estudios, como la gravimetría, la magnetometría o estudios electromagnéticos. Entonces, mediante esta regulación que emitimos el pasado mes de enero, las empresas, distintas empresas mexicanas y extranjeras, pueden solicitarle a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la autorización para llevar a cabo estos estudios. Antes esto solo lo podía llevar a cabo Petróleos Mexicanos, ahora distintas empresas pueden hacerlo. Y se abre con esto. ¿Qué beneficio tienen estos estudios? Bueno, como señalo, es necesario tener esta información antes de iniciar cualquier perforación, antes de iniciar cualquier proyecto. El beneficio que esto tiene para México es que mediante estos estudios y estas autorizaciones que inician el día de hoy, México va a haber multiplicado el conocimiento del subsuelo. Vamos a ver incrementado sustantivamente el conocimiento del potencial de hidrocarburos en el subsuelo. Ese es uno de los pilares de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en cuanto a nuestra misión. Tenemos distintos objetivos como administradores de los contratos, como reguladores, pero tenemos también un objetivo muy importante que es el promover el desarrollo del conocimiento del subsuelo del país a efectos de tener mejor información y conocimiento del potencial de los hidrocarburos que tiene el país. Entonces, se trata aquí de iniciamos con estas autorizaciones, lo cual va a multiplicar el conocimiento del subsuelo y del potencial petrolero que tiene el país. Hago unos últimos señalamientos antes de darle la palabra a mis colegas comisionados en cuanto a algunos aspectos legales y les voy a pedir que me complementen. Estas son autorizaciones que otorga la Comisión Nacional de Hidrocarburos para llevar a cabo estos estudios. Importante señalar en este sentido dos cosas. Uno, estas autorizaciones no se otorgan de manera exclusiva. ¿Qué significa eso? Que más de una empresa, una multiplicidad de empresas pueden realizar estos estudios sobre la misma área. Esto no ocurre con los contratos. Los contratos sabemos que son áreas en donde va y se explora y se extrae un hidrocarburo de un yacimiento y ese yacimiento es único. Aquí se trata de generar información. Entonces, una multiplicidad de empresas pueden tomar información, digamos sísmica o cualquier otra tecnología sobre la misma área. Estas autorizaciones no dan exclusividad. Una empresa puede llegar y solicitar la autorización para tomar sísmica en un área y al día siguiente puede llegar otra a tomar sísmica en la misma área y al día siguiente una más. Lo vamos a ver inclusive en estos 7 permisos que están a su consideración, donde vamos a ver que que hay varias empresas tomando información sobre áreas que se traslapan. Esa es la práctica internacional. Aquí no hay exclusividad. Aquí cualquier empresa puede llegar a tomar, si tiene las capacidades técnicas, puede llegar a solicitar una autorización para tomar esta información. Entonces, primer punto a destacar, no hay exclusividad. Segundo punto es, como lo señala la Ley de Hidrocarburos, estas autorizaciones no otorgan ningún derecho en materia de asignaciones y contratos. Es decir, quienes obtengan estas autorizaciones, no por el hecho de tener esta autorización, le da alguna prerrogativa, alguna ventaja, algún derecho en materia de las licitaciones que estamos llevando a cabo. Y último punto que destaco, esta regulación y estas autorizaciones que estaremos dando a partir de hoy, en las próximas semanas y en lo futuro, incluyen trabajos de exploración superficial, tanto costa afuera, costa adentro, aguas profundas, aguas someras y tierra. Entonces, esta es una breve introducción de qué es lo que tenemos aquí hoy a materia de discusión, pero le pido a mis colegas comisionados que por favor me complementen. No sé si alguno de ustedes quiera tomar la palabra. Comisionado Pimentel, por favor. Muchas gracias, presidente. Pues justo por esta característica que señalabas en tu intervención de que no son exclusivas, la verdad es que en la comisión hemos recibido una multiplicidad de solicitudes para llevar a cabo estas actividades de reconocimiento y exploración superficial, y dada la dinámica que tenemos ahora como órgano regulador coordinado para desahogar los asuntos que son puestos de conocimiento de este órgano de gobierno, existen de estas 7 solicitudes que estamos ahora atendiendo, 3 están en la ponencia o estuvieron en la ponencia de la doctora Alma América Porres, otras 3 de ellas en la ponencia del doctor Edgar Rangel y una más estuvo en mi ponencia. A manera de no hacer, digamos, esto tedioso, ¿no? Son 7 autorizaciones que versan sobre la misma materia.
Lo que yo quisiera es, si me lo permiten, que la doctora, que es ponente en 3 de estas autorizaciones y fue además ponente en los lineamientos que regulan estas actividades, pudiera darnos, doctora, no sé si te parezca bien, una visión general de estos temas, de manera que podamos, si quieren, después entrar al detalle de ello. Yo simplemente diría que en efecto ha habido un gran interés hacia afuera para llevar a cabo este tipo de actividades, y hoy son las primeras 7 autorizaciones que en su caso habremos de estar votando el día de hoy, y que pues seguramente vendrán muchas más, ¿no? Yo simplemente apuntaría a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Comisionado Alma América. Sí, como no, muy amables. Muchas gracias, comisionado Pimentel. Me gustaría, en principio, hacerles un breve resumen estadístico de las autorizaciones para el reconocimiento de exploración superficial que ha tenido a bien las empresas solicitar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y sobre todo desde el punto de vista de recordar un poco el proceso que estamos siguiendo dentro de esta regulación para su autorización. Nosotros en esta regulación, si recuerdan, tenemos 2 grandes etapas. La primera etapa consiste en lo que llamamos el registro a inscripción al padrón de las empresas. En esto, creo que pueden ver en su pantalla, tenemos 26 empresas solicitantes. De esas 26 empresas solicitantes, ya se ha hecho el análisis de sus documentos de acuerdo a la regulación, y tenemos ya 21 empresas que han sido aceptadas al padrón para inscripción. 3 de ellas están en revisión actual y 2 de ellas su solicitud ha sido desechada. Básicamente hay que comentar que el desechamiento de esas solicitudes fue por incumplimiento en algún requerimiento que se le hizo a esas 2 compañías. Respecto ya a la segunda etapa del proceso de la autorización, que es cuando las empresas proponen ya proyectos específicos para realizar en México, en este momento tenemos 20 proyectos presentados a la comisión, de los cuales son 15 proyectos de adquisición de datos y 5 de reproceso de datos. La mayor parte de estos proyectos, casi todos, son referidos a la parte sísmica. De estos proyectos presentados, tenemos, como lo pueden ver en este PAI, distribuidos en diferentes compañías. Hay diferentes compañías que tienen inclusive 2, 3 proyectos que han presentado a la comisión, y están muy diversificados entre las principales compañías a nivel mundial. La que sigue, por favor. En lo que se refiere ya al resumen estadístico y son los proyectos que vamos a poner a consideración al órgano de gobierno el día de hoy, en realidad se trata de 7 proyectos, que es, como bien lo mencionó el comisionado Pimentel, que son los que iniciaron y han cumplido con las disposiciones que se tienen en la regulación. Estos 7 proyectos se refieren a la mayor parte de ellos, todos de ellos son de tecnología de 2 dimensiones, sísmica 2 dimensiones, y son de varias compañías. Una es TGS, hay 3 proyectos de una compañía PGS, un proyecto de una compañía Dolphin y 2 proyectos de otra compañía Spectrum. Está el número de registro de cada uno de estos proyectos, y cada uno de estos proyectos tiene un periodo propuesto de adquisición de datos. Esta adquisición de datos en realidad corresponde mucho al tamaño de proyecto que tiene el proyecto en sí, y que lo vamos a ver en una página posterior, pero sí es importante decir que el periodo propuesto de adquisición es muy variable dependiendo del tamaño del proyecto, y aquí está en cuanto a los meses que están considerando cada uno de ellos. En el plan del proyecto de cada una de estas compañías había una fecha de inicio,
el cual quizás se tenga que mover de acuerdo al el tiempo de autorización de cada uno de estos proyectos. Los entregables es después del proceso de estos datos, y la mayor parte de ellos son entregables de imágenes en tiempo y en profundidad. La que sigue, por favor. Aquí es la imagen de los 7 proyectos que se van a proponer al día de hoy. Hay una leyenda donde se ve cada uno de los proyectos que se están proponiendo al órgano de gobierno, y básicamente todos están enfocados al Golfo de México y un poco más a lo que es aguas profundas en el Golfo de México. Esto es el resumen de los proyectos, y yo pasaría la palabra al ingeniero José Antonio Alcántara Mallida, para que es el director general de autorizaciones de exploración, para que nos pueda platicar sobre cada uno de los proyectos, para que ponga consideración al órgano de gobierno. Muchas gracias, comisionado. Procederé a hacer una descripción de los proyectos, que en este caso es el número de 7, y están como comisionados ponentes 3 de los comisionados aquí presentes, la comisionada Porres, el comisionado Rangel y el comisionado Pimentel. A cada uno de ellos correspondieron respectivamente el número de 3 para la doctora Porres, para el doctor Rangel 3 también, y para el comisionado Pimentel un proyecto. Entonces voy a referirme a cada una de las compañías que fue presentando, como hizo referencia la doctora Porres, una serie de documentos que fueron requeridos para poder lograr su autorización al padrón inicialmente, y posteriormente presentar, una vez incorporados a dicho padrón, posteriormente presentar su programa de trabajo, que es el que me voy a permitir describir de una forma muy amplia las principales características de Dentro de la compañía TGS, uno de los proyectos que presentó, está un área que está cubriendo dicho estudio 961,000 kilómetros cuadrados, que podemos observar precisamente dentro del Golfo de México, e incluso una parte dentro del Mar Caribe. Dentro de la tecnología que va a utilizar este estudio, va a desarrollar sísmica 2D y obviamente gravimetría y magnetometría. Esto sabemos que está así dado como por default dentro de los barcos que se dedican a realizar este tipo de sísmica. Se hace también este tipo de estudio. El número de barcos con que cuenta esta compañía son 4 barcos para cubrir precisamente esa área manifestada. El número de streamers por barco, que son los que se encargan precisamente de hacer la toma de la información, es 1, y la longitud de este streamer para cada barco es de 12,000 metros. La longitud de grabación, que está referida precisamente a la profundidad del objetivo, es de 16 segundos. El tiempo de adquisición propuesto está del 15 de abril al 31 de octubre. Estas fechas únicamente me quiero referir a que son documentales. No, una vez que se da la autorización por parte del Pleno, obviamente que será a partir de la fecha en que se otorga, y las fechas se modificarán en su momento. La duración del proyecto propuesto también está del 15 de abril de este año al 31 de agosto de 2017. Dentro de las principales, digamos, características de este proyecto, la siguiente, por favor, Claudia, está que el proyecto aportará información regional para mejorar el conocimiento de la evolución geológica y los sistemas petroleros en la cuenca del Golfo de México. Las actividades a realizar incentivan el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. Dentro del siguiente proyecto que se presenta, que es de la compañía PGS, el área de estudio que cubre, como podemos ver, es diferente al anterior, obviamente.
y corresponde a 432.854 kilómetros, casi la mitad de la anterior considerada. Tecnología también es de sísmica 2D, con gravimetría y magnetometría. En este caso, únicamente están considerados para desarrollar este trabajo 2 barcos, con un streamer por cada barco y también con una longitud de 12.000 metros. Y la diferencia es la longitud de grabación, o sea, el objetivo al que va dirigido este estudio tiene una diferencia en profundidad por los 15 segundos que aquí se manifiestan. El tiempo de adquisición propuesto es del 27 de marzo de 2015 al 1 de diciembre de 2016 y la duración del proyecto propiamente es del 27 de marzo de 2015 al 1 de enero de 2016. Ya en la anterior tabla que comentaba la comisionada, se mencionaba el número de meses que esto representa. Dentro de este proyecto, digamos que nosotros vamos a obtener pues una ampliación del conocimiento de los recursos prospectivos también, que esencialmente ese es el objetivo de estos 7 proyectos presentados, y sería también el incrementar el volumen de información sísmica 2D, la adquisición de la gravimetría y magnetometría, como mencionábamos en la parte de la tecnología, y pues a nivel regional establecer el conocimiento que se tiene, una correlación del conocimiento que se tiene de los pozos, que la CNH pondrá a disposición junto con la información sísmica y datos apilados al amparo del paquete de datos entregados por cada una de estas compañías para que se cumpla también el objetivo legal de que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos tenga la información correspondiente. Esta información la van a entregar todas las compañías a dicho centro, que está dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con las características legales que cada una de las compañías va a tener en cuanto a la secrecía de esta información, ¿verdad? Este siguiente proyecto es perteneciente a la compañía Dolphin Geophysical. El área que cubre es de 96.429 kilómetros cuadrados, con la misma tecnología de sísmica 2D, con gravimetría y magnetometría, con 2 barcos para realizar este trabajo y una longitud del streamer de 12.000 metros y longitud de grabación de 14 segundos. El tiempo de adquisición propuesto es del 1 de junio de 2015 al 25 de octubre de 2015. La duración del proyecto propiamente es de 6 meses, del 1 de junio del 15 al 15 de diciembre de este mismo año. ¿Qué vamos a obtener con este tipo de estudios? Pues la adquisición y posteriormente el procesamiento de 16.123 kilómetros de esa sísmica 2D, de offset largo, que menciona que utilizan la técnica de banda ancha Sharp y correspondiente a un polígono de 96.429,83 kilómetros cuadrados. Dentro de los objetivos geológicos que plantea este plan presentado es la obtención de imágenes de las formaciones presal para perfeccionar el modelo estructural y de tectónica regional en el Golfo de México, ubicar las facies someras del Jurásico Superior Oxfordiano y proporcionar información de los objetivos en aguas profundas del Cretácico Superior y Terciario. La que sigue, por favor. Este es el segundo proyecto de la compañía PGS, con un área de estudio de 150.209 kilómetros cuadrados, con tecnología sísmica 2D y gravimetría y magnetometría, con 2 barcos para desarrollar este estudio, que podemos ver aquí precisamente definido dentro del Golfo de México, y con un streamer por cada uno de los barcos y también con una longitud de 12.000
metros. La longitud de grabación de 15 segundos y el tiempo de adquisición propuesto es del 29 de mayo del 2015 al 30 de diciembre de 2015. La duración del proyecto propuesto es del 29 de mayo de 2015 al 6 de enero de 2016. Lo que obtendremos con estos proyectos también es el conocimiento, perfeccionar el conocimiento de los recursos prospectivos en el Golfo de México, incrementando el volumen de información sísmica 2D y a través de la adquisición de la gravimetría y la magnetometría que se menciona. Y también, como en el caso anterior, aunque en diferente área, pues es que a nivel regional tengamos esa correlación de datos de los pozos que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos pondrá a disposición junto con la información sísmica y los datos apilados dentro de los paquetes de información que este centro estará desarrollando junto para las bases de licitación de la ronda 1. El tercer proyecto de esta compañía, el tercero y último de esta etapa de esta compañía, es de PGS, es un área de 141.996 kilómetros cuadrados, con una tecnología de sísmica 2D, gravimetría y magnetometría, con 2 barcos también, con un streamer por cada uno de los barcos, con una longitud de 12.000 metros y una longitud de grabación de 15 segundos. El tiempo de adquisición propuesto es del 30 de abril de este año al 1 de diciembre del 2016. La duración del proyecto propuesto es del 30 de abril de 2015 al 1 de enero de 2016 y en se puede ver que está la parte precisamente de estudio donde se encuentra localizado Cordilleras Mexicanas. Como en los anteriores, y el comisionado presidente mencionaba que en su exposición inicial que estos estudios finalmente iban a tener una sobreposición con la cual se va a obtener la información que aquí hemos estado de alguna manera manifestando. Obviamente que en su momento parecería que es repetitiva, pero considera técnicamente algunos aspectos que la hacen diferente, aunque en lo general aquí estemos manifestando ese tipo de tecnología de una manera muy general, muy amplia. En lo particular, cada una de estas empresas va a aplicar ciertos aspectos de esa tecnología que complementan propiamente estos estudios, no los duplican y los triplican. Y dentro de este proyecto también es el conocimiento de los recursos prospectivos en el Golfo de México, el incremento de la información 2D, el conocimiento, la adquisición de gravimetría y magnetometría, e igualmente el lograr esa información de los pozos que el Centro de Información va a manejar para otorgar los paquetes correspondientes en las rondas posteriores que la comisión vaya convocando. Es de la compañía Spectrum. El área de estudio es de 223.000 kilómetros cuadrados, también con tecnología de sísmica 2D, de gravimetría y magnetometría. En este caso está considerando únicamente un barco con un streamer colocado con una longitud de 12.000 metros y una longitud de grabación de 13.5. Entonces, como también aquí podemos ver, casi en todas las propuestas de las compañías van a diferente profundidad, o sea, a diferentes objetivos geológicos. El tiempo de adquisición para esta compañía es del 9 de junio de 2015 al 10 de noviembre de 2015, y la duración del proyecto pues es precisamente del 9 de junio de 2015 al 10 de marzo de 2016. Esas diferencias entre el tiempo de adquisición propuesto y el tiempo de duración del proyecto se debe a que una vez realizada la adquisición de la información, o sea, la adquisición de datos
de las áreas que están proponiendo, se procede a hacer la definición de las imágenes o lo que como conocemos literalmente como el procesamiento de dicha información. Con este estudio se va a incrementar el volumen de información 2D en la región costa afuera, en este caso de la península de Yucatán, en aguas con profundidades entre los 100 y los 4,000 metros. O sea que en estas ya son algunos estudios que hacen las compañías para áreas que son denominadas frontera, incluso. También es la adquisición de gravimetría y magnetometría y delineamiento de oportunidades y el detallar los diferentes prospectos que se ubican dentro de las secuencias desde el Triásico presal hasta el Neógeno subsal. El siguiente proyecto de esta compañía, que es precisamente el anterior fue para aguas someras relativamente, porque estaban consideradas hasta 4,000 metros, pero este es definido estrictamente como de aguas profundas, ¿verdad? Y considera un área de 158,279 kilómetros cuadrados, con una tecnología también para sísmica 2D, gravimetría y magnetometría, con un número de barcos de 4 y cada uno de ellos con un streamer por barco, longitud del streamer de 12,000 metros y la longitud de grabación, como en su anterior proyecto, también de 13.5 segundos. El tiempo de adquisición propuesto está del 1 de junio de 2015 al 9 de noviembre de 2015. La duración del proyecto propuesto es del 1 de junio de 2015 al 13 de enero de 2017. O sea que propiamente está considerando un proyecto de 3 años. 3 años, propiamente es un año de adquisición de información sísmica y el resto, el proceso de interpretación que habíamos comentado. Como en su anterior proyecto, pues es incrementar el volumen de información sísmica en la región costa afuera de la península de Yucatán. O sea, esta compañía tiene esa característica, que está ubicado sus estudios cercanos a la península de Yucatán o dentro de la península de Yucatán. La adquisición de gravimetría y magnetometría y el delineamiento de oportunidades y detallar propuestos de la misma forma que la anterior en las secuencias de la columna estratigráfica que va desde el Triásico hasta el Neógeno. Y esas son propiamente, digamos que a grandes rasgos, las propuestas de estas 4 compañías para estos 7 proyectos que hacen y solicitan la aprobación del Pleno de esta comisión. Muchas gracias, director general. Colegas comisionados, ¿está a su consideración algún comentario? Yo tengo 2 preguntas. Comisionado, doctor Martínez. Me gusta hacer un comentario después ya que deliberemos. La pregunta primera es, son 12 kilómetros de longitud del streamer, ¿eso hasta qué profundidad alcanzan a identificar? Porque todas coinciden, todas son 12,000. Así es, dependiendo del número de segundos que manifiesta. O sea, en la medida que si son 16 segundos, van a mayor profundidad que uno que lo hace a 13 segundos. ¿Cuáles son esas profundidades? Digamos que estaríamos hablando hasta de 10 kilómetros, de 8 kilómetros, incluso por ahí dentro de una de las compañías que se está revisando, hay unas que van, que va el estudio hasta la línea conocida como de Mojorevich. Que es ya a mucho más profundidad, que estaríamos hablando de alrededor de incluso 20 kilómetros. Entonces, magnífica noticia. Así es. La segunda es, aquí vemos que todas las 7 que estamos revisando el día de hoy tienen sísmica 2D, pero hay 15 dentro que incluyen a las 7 que están también en proceso de revisión, ¿no?, para aprobación. ¿Algunas de las otras tienen la propuesta de sísmica 3D? Sí hay algunas compañías que tienen propuesta de sísmica 3D. Y muchas de ellas, incluso dentro de las mismas áreas en donde ahorita se van a ir traslapando
dentro de las mismas áreas que están tomando 2D. Y hay incluso alguna compañía también que está proponiendo el estudio para White Azimuth. Okay. Entonces, de las 8 que faltan, ¿qué será? ¿Que más de la mitad tengan 3D o...? Sí, efectivamente, sí. Y 2 de ellas White Azimuth. Muchas gracias. Entonces, nada más para precisar, director general, lo que hoy está sujeto a autorización son 7 estudios. Los que hoy estamos presentando son estudios de sísmica 2D, 2 dimensiones, pero ya tenemos presentado, y lo estaremos viendo en próximas sesiones, también propuestas de estudios tridimensionales, y también quiero subrayar que lo que estamos viendo ahorita es Golfo de México, que es la mayoría de los estudios que se han presentado en Golfo de México, pero también se están presentando estudios costa adentro, ¿no? Así es. Y también estaremos viendo estudios geoquímicos, por ejemplo, o reprocesamiento de información. Un punto importante. Colegas comisionados, doctor Rangel. Algunos comentarios. Primero que nada, si me permiten, el agradecimiento al equipo técnico, director general, de trabajo muy profesional, del ingeniero Alcántara y por supuesto también del ingeniero Rafael Alférez, si pudiera transmitir mi reconocimiento, al menos en los trabajos que hicieron conmigo, en mis ponencias, a Humberto, Liz, a Francisco, Ricardo, etcétera, todos ellos muy profesionales. Ese sería el primer comentario. El segundo, poner énfasis en que las áreas que describió el ingeniero Alcántara es el área que cubre el proyecto, no digamos, no estamos por énfasis que esto es sísmica 2D, simplemente es el área que va a cubrir el barco o los barcos, ¿no? En el caso de que haya uno o varios barcos cubriendo y simplemente están barriendo, ¿no? Pero son líneas 2D las que estamos proponiendo. Comentaba con el ingeniero Alcántara y es importante transmitir el mensaje. Esto son excelentes noticias en el sentido de que multiplica, potencia la capacidad de exploración del país, ¿no? Me comentaba el ingeniero Alcántara que estos proyectos que se están presentando al Pleno representan el doble, ¿no? En líneas, en kilómetros, dado que son líneas 2D, en kilómetros, el doble de la actividad de exploración 2D que se ha hecho en los últimos 5 años en el país. Entonces, es una habla de la velocidad en la que nos vamos a hacer de información. La mitad de lo que se ha hecho, perdón, pero habla de la capacidad que tenemos de lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Últimos 5 años. O sea, no, Pemex manifestó un kilometraje realizado dentro de los 5 años anteriores y este esfuerzo que ahora a través de la reforma energética se genera, implica alrededor de 237,000 kilómetros, nada más de estas 7 proyectos. Pero básicamente lo que quería destacar es esa la velocidad con la que vamos a hacernos de información. Como tal, el ingeniero Alcántara, es importante destacarlo. Esa información será parte del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, información que la Comisión tendrá a su disposición para hacer estudios y, como decíamos, utilizando la analogía médica, bueno, ver si la madre naturaleza nos puede regalar algunos bebés grandes, ¿no? Hay algunos yacimientos de aceite ligero. Yo creo que eso sería importante destacar. Es un evento importante, ¿no?, en la exploración del país. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, colegas comisionados? Por favor, comisionado Acosta. Sí, quizás hacer referencia a algo que se ha inferido, pero no se ha mencionado de forma expresa. La información que se obtiene, a pesar de que es realizada por empresas particulares, es información de la nación. Es decir, es información, como técnicamente se califica como obtención de datos, no es otra cosa más que la obtención de información geológica del subsuelo. Y al ser información del subsuelo, pues es propiedad de la nación. Y la forma o la figura a través de la cual se realiza esta actividad por parte de particulares, pues a través de una autorización que en este momento estamos discutiendo. Se hablaba hace un momento acerca de que no se generan derechos de exclusividad en relación con una zona territorial determinada.
Esto es así, sin embargo, sí hay un tipo de exclusividad en cuanto a la información que es obtenida. Ahí sí hay exclusividad, y esta exclusividad se otorga por parte del Estado, por conducto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un periodo de 12 años, donde las empresas que obtengan la información van a poder comercializarla de forma libre, previo al registro de dicha información al Centro Nacional de Hidrocarburos. Este registro implica certificar que efectivamente la información es propiedad de la nación y que hay solamente un periodo perentorio para efecto de que las empresas hagan una comercialización exclusiva. Pasados esos 12 años, pasa a uso absoluto y exclusivo de la nación. A su vez, la actividad que realizan las empresas no genera un derecho de preferencia respecto de las áreas contractuales que esté por licitar la comisión. Es decir, en caso de localizarse un hallazgo comercial de hidrocarburos, la empresa que lo localice no tiene ningún derecho para efectos de explotación o extracción de hidrocarburos, sino que en todo caso podrá tener el derecho de solicitarle a la comisión que incluya una zona territorial determinada para efecto de considerarla como un área contractual en posteriores licitaciones. Y de esta manera sería la forma en la que el Estado, por conducto, en este caso de empresas particulares, se va a llegar, como lo decía el ingeniero, el doctor Rangel, como lo decía hace un momento, de información que quizás en los últimos años no tenía los recursos necesarios para poderla llevar a cabo. No era posible hacer una proyección en tan poco tiempo, por las fechas que estuvimos viendo en los próximos 2 o 3 años, de cubrir prácticamente el 100% del Golfo de México en actividad exploratoria y con resultados en un cortísimo plazo como los que se nos están planteando. Muchas gracias, comisionado Costa. Doctora Alma América. Sí, yo quisiera únicamente hacer énfasis, aunque lo remarcó el ingeniero Alcántara, en el punto de que no únicamente es información sísmica, sino también es información gravimétrica y magnetométrica en la mayoría de los casos que se está tomando. Así que esta tercia de información lo que va a hacer es permitirnos hacer interpretaciones que nos permitan, sobre todo en un contexto de áreas con sal, tener ahora sí que la parte delinear, digamos, un poco el asunto de todas las áreas salinas, los domos salinos, las áreas de presal, etcétera, en donde creo que para la parte interpretativa de todas las cuencas salinas que tenemos en el Golfo de México va a ser algo muy importante, sobre todo para contribuir en lo que nos mandata la ley, que es la evaluación del potencial petrolero y sus recursos prospectivos. Creo que eso es algo que debemos de resaltar con toda esta información, que efectivamente lo que dijo el comisionado Rangel, los últimos 5 años, según las estadísticas, se tenía alrededor de 436,000 kilómetros en sísmica 2D, y con estos 7 proyectos nosotros estaríamos con 237,000 kilómetros, son lineales, de sísmica 2D, pero esto nos permite tener un volumen de información muy, muy apreciable para hacer interpretaciones a diferentes profundidades del Golfo de México, que es muy interesante, con diferentes objetivos cada uno, como lo mencionó también el ingeniero Alcántara, y esto no impide a otras compañías tener otros objetivos, porque también ahora sí que con diferentes objetivos se va enriqueciendo el conocimiento de cada una de las áreas. Eso es lo que quisiera comentar. Muchas gracias, comisionado Pimentel. Gracias, presidente. Simplemente en línea con estas ideas de la importancia que tienen estas actividades, yo me permitiría decir lo que ya señalaba la doctora al principio. De los 20 proyectos que tenemos presentados ya ante esta comisión, 15 de ellos son para adquisición de datos. Recordar nada más que en términos de los lineamientos
que regulan estas actividades de reconocimiento y exploración superficial, la autorización se puede otorgar en dos modalidades. Una es con la adquisición de datos, que son los 7 autorizaciones que estamos ahorita analizando, se ubican en ese supuesto normativo, y el segundo supuesto que prevé la regulación es sin adquisición de datos, porque lo que se busca es hacer reprocesamiento de datos que ya existen. En ese sentido, de los 20 proyectos que tenemos en la comisión, 15, insisto, son para adquisición de datos y 5 son para reprocesar información ya existente. Es decir, la relación de información que se habrá obtener de actividades nuevas versus reprocesamiento de información ya existente es 3:1. Entonces, si con estos primeros 7 llegamos al 50% de la actividad que Pemex realizó en los últimos 5 años, pues seguramente con los 8 restantes habremos seguramente de rebasar ese gran total que teníamos en los últimos 5 años, ¿no? Me parece pues que la importancia de estas actividades queda de manifiesto, ¿no? Muchas gracias, Comisión Pimentel. Comisionado Martínez. Yo aprovecho de una vez el comentario del comisionado Pimentel. Iba a dejar para después, pero creo que es el momento adecuado. Hay un negocio, obviamente creo que ya ahorita, después de todas las explicaciones, toda la gente que nos escucha sabe que a la nación no le cuesta el que se obtenga la información, que la comisión y la nación tienen la información para poder analizarla, aunque ellos tienen la exclusividad de venderla, pero también hay un derecho que pagan las empresas a la CNH, y el negocio de ellos es vender esa información a los posibles operadores que quieran venir a México y después licitar. Pero el punto que quiero enfatizar es algo que yo le llamo el valor justo económico de mercado, porque algunas de las solicitudes que tenemos aquí, aunque todas obtienen la información sísmica, algunas hablan de amarre de pozos con información que se tiene en la ronda 1. Y quiero hacer una digresión acerca de qué fue lo que se vendió en la ronda 1 a las empresas operadoras. Se les vendió la posibilidad de que pudieran analizar esa información para que ellos pudieran más adelante hacer propuestas. Aquí no, aquí lo que se les va a dar a estas empresas es información que les va a magnificar o potenciar la venta de la información que ellos están obteniendo más la que nosotros vamos a obtenerla. Y esa es una información del Estado, es una información que al Estado le ha costado mucho dinero en cierto tiempo y que le tocaba a Petróleos Mexicanos antes de la reforma energética obtener. Entonces, creo que, y lo hemos platicado aquí, creo que es importante que todos lo sepan, que estamos en la filosofía, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de que si va a haber potenciación de ganancias hacia las empresas por darles la posibilidad de que puedan utilizar información del Estado, esa tendría que ser pagada de una forma muy diferente a la que se le paga o la que pagó una empresa en ronda 1, porque repito, en ronda 1 el acceso a la información era para que las empresas operadoras pudieran analizar esa información y hacer una propuesta, pero no tenían ningún derecho, no tienen derecho a comercializarla. En este caso sí, en este caso las compañías que van a tener los permisos, si les damos esa información tendrá que ser en un costo diferente, y por eso es que yo hablo del valor justo económico del mercado. Como vimos, las 7 asignaciones, los 7 permisos que estamos revisando, de los cuales me congratulo igual que todos, ¿no?, que podamos tenerlos. Algunos van a atravesar áreas en donde hay sísmica 3D, donde hay información de mucho más detalle, y seguramente que la van a solicitar a la CNH. Eso definitivamente no puede costearse como lo hicimos en ronda 1. Tendremos que hacer el análisis adecuado, y bueno, creo que era importante el hacer el comentario, ¿no?, para que todos tuvieran al exterior de la CNH esta visión, ¿no?, del valor justo del mercado, para pues defender, ¿no?, el dinero que la nación ha invertido durante pues ya muchos años. Muchas gracias, comisionado Martínez. Colegas, ¿algún otro comentario? Yo simplemente resumiría un poquito lo aquí dicho. Hay 24 empresas especializadas que están en el proceso de presentar sus proyectos para tener una autorización
de reconocimiento y exploración superficial, 24 empresas. Aquí lo que estamos viendo son los proyectos de las primeras 4. Con 4 empresas se presentan 7 proyectos, significa que cada empresa puede presentar más de un proyecto porque, como señalé, no hay exclusividad en las áreas y puede haber más de una autorización por área. Entonces, lo que estamos viendo son los proyectos únicamente de 4 empresas y en las próximas semanas estaremos viendo el resto. Sin duda, por las cifras que ustedes ya comentaron, comisionados, una vez que terminemos de dar estos primeros permisos a estas empresas, a estas 24 empresas, naturalmente el acervo de información y conocimiento del país se va a multiplicar. Vamos a multiplicar varias veces el conocimiento y la información del subsuelo y del potencial de hidrocarburos del país con esta primera ronda, con esta primera etapa de permisos que se den a estas 24 empresas. Y este conocimiento, esta multiplicación del conocimiento es uno de los objetivos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desarrollar este conocimiento, porque es lo que va a hacer posible el desarrollo, la actividad de perforación, el incremento de las reservas de hidrocarburos y finalmente la mayor producción de hidrocarburos. Los procesos, como lo hemos dicho, es una autorización que no da derechos, no son exclusivos, no da derechos, prerrogativas, ventajas sobre los contratos. Se trata de autorizaciones para que las empresas a su costo y riesgo realicen las inversiones de cada uno de estos estudios. Ellos realizarán la inversión, entregarán una copia de la información de manera inmediata a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que sea estudiada por la Comisión. La información es propiedad de la Nación. A las empresas, conforme a la Ley de Hidrocarburos, se les otorga un derecho de comercialización por 12 años. Las empresas tendrán que ser residentes en México, pagar impuestos en México por sus actividades y, naturalmente, como ya lo señalé, entregar la información a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para su resguardo y su análisis. Bien, entonces estos son los siete primeros proyectos de estas primeras 4 empresas. Como ustedes vieron en los mapas, son sísmica 2D y tiene un alcance, una extensión de prácticamente la totalidad del Golfo de México y también parte del Mar Caribe dentro de la zona territorial, de la zona marítima mexicana. Y sin más comentario, le pido a la secretaria ejecutiva que le dé lectura a la propuesta de acuerdo, por favor. Con mucho gusto. Para tal efecto, me permitiré referir el acuerdo que refiere a cada uno de las solicitudes de autorización, entendiendo que la propuesta de acuerdo es otorgar la autorización, y posteriormente referiré cada una de las empresas y su número de registro a quienes les corresponderá dicha autorización. En términos generales, entonces, la propuesta de acuerdo es que, con fundamento en los artículos 22, fracciones 1, 3, 10 y 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 13, fracción tercera, inciso A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba la resolución por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos emite su autorización para llevar a cabo las actividades de reconocimiento y exploración superficial a la empresa TGS con número de registro ARES TGS NO 156P1 /195, también a la empresa PGS con número de registro ARES PGS MX 154R6 /183, también a la empresa Dolphin, con número de registro ARES DLP MX 15304 /229, también a la empresa PGS, con número de registro ARES PGS MX 154R6 /2014, también de la misma empresa PGS, ARES, con el número de registro ARES PGS MX 154R6 /2015, y dos para la empresa Spectrum, con número de registros ARES SPC NO 15 1G2 /180 y ARES SPC NO 15 1G2 /181. Son las 7 solicitudes de autorización que se propone autorizar en esta sesión. Muchas gracias, comisionados. Les pido se manifiesten quienes así lo consideren a favor.
Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Sí, se registra la votación, comisionado presidente, tomando en cuenta el sentido de cada voto, el acuerdo se adopta o los acuerdos se adoptan por unanimidad. Comisionado presidente, ha sido desahogada en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, colegas comisionados. Con esto terminamos la sesión. Les agradezco a todos la atención. A quienes nos ven les agradezco su atención. Muchas gracias.